Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Katsuyo? Sí es Katsuyo tu nombre, ¿verdad? Sí, Katsuyo. Muy bien, mucho gusto, Katsuyo. Soy Sicomar Susano para las redes sociales y Ya. te comento que por ahí estoy haciendo esta serie de podcasts, de entrevistas a personas interesantes que tienen algo que decir acerca de su profesión. No necesariamente psicólogos, aunque yo soy psicólogo, pero Ya. en este aspecto he aprendido muchas cosas de las personas y en ese aspecto pues tú tienes una característica, ¿no? El hecho de que tanto eres psicóloga como que aparte también eres una persona emprendedora. No sé si me pudieras platicar un poquito de las cosas que haces para que de ahí partamos. ¿Te parece bien? Claro, tal cual. Bueno, ante todo, muchas gracias. Me siento muy halagada de que me hayas contactado pues, para esta entrevista. Omar, ¿cierto? Porque yo soy un poquito mala con los nombres. Omar. Sí. Bueno, yo soy Katsuyo Martínez. Soy psicólogo, psicólogo clínico hace ya 6 años. Soy venezolana. Me gradué de acá, en una universidad acá, Arturo Michelena se llama la universidad. Yo desde que estaba ya como en séptimo semestre, yo como que siempre supe que mi inclinación iba hacia la parte educativa, hacia la parte infantil, trabajar con niños. Siempre he hecho mi tesis con un programa para incrementar la tolerancia a la frustración en niños con trastorno del espectro autista. Ya yo desde ella yo sabía que yo cuando me graduara yo quería irme por ese lado. De hecho, yo me gradué y mis trabajos siempre fueron inclinados a esa rama, trabajando con ese tipo de niños, siempre fue así. ¿Qué pasa? Yo en el 2017, yo me mudé a Lima, Perú, estuve allá 3 años. Gracias a Dios, dentro de todo, yo siempre logré trabajar dentro del campo, no como psicólogo, obviamente, porque obviamente tú necesitas estar habilitado con tu número de colegio y todo, y pues obviamente ya se hace un poco cuesta arriba por las cuestiones pues económicas y legales y todas las cosas. Pero siempre me tocaba como que de psicoeducadora, elaboraba informes, pero obviamente lo firmaba pues la directora del centro psicopedagógico, o yo trabajaba de forma independiente, porque yo me enfoco mucho en el método cognitivo-conductual, que imagino que tú obviamente lo conoces, pues porque Sí. obviamente trabajo con niños y siempre es como que me gusta ver el cambio a corto o mediano plazo. Entonces, generalmente por eso me inclino yo a nivel de yo aplicar un enfoque, me enfoco por este lado. Pero en la parte, como tú mencionas, en la parte del emprendimiento, digamos que yo he emprendido un poco de todo. Siempre, generalmente, más que todo en las ventas, estando en Perú, bueno, traté con lo que es el postre, sobre todo que, por ejemplo, brownies, tortas, ese tipo de cosas. Intenté, vendí un tiempo. Pero siempre me salían como que los trabajos relacionados con mi carrera y pues como me gustaba, obviamente como que siempre me inclinaba también un poquito más para ese lado, pero lo otro lo tomaba como un hobby y aparte obviamente te remuneraba, pues no era mucho, pero se hacía algo. Ya luego de ahí, de hecho tengo todavía una página creada, una cuenta creada en Facebook, que fue con un emprendimiento, con unas piezas, unas cacerolas argentinas muy conocidas. Igual empecé ahí a hacer vivos, live, talleres, no sé qué, con recetas, haciendo postres, haciendo cosas saladas, no sé qué, para intentar llegar al público, obviamente, para generar la venta. Me dejó un buen aprendizaje porque realmente me dejó como ese agrado hacia grabarme, hacia jugar con la cámara, conversar, sentir como la pena, trabajar con eso también como que el autoestima, como que fortalecerla, porque muchas veces a veces uno siendo psicólogo como que uno se enclaustra en una sola cosa y es como que tú con tu paciente y como que vas perdiendo habilidades sociales que siempre tienen que ser como que reforzadas por ese lado. Y ya ahorita actualmente que estoy acá otra vez en Venezuela, pues estoy incursionando igual, como te digo, en la parte de las ventas, pero de ropa interior. Entonces, como te digo, todo se ha ido como que al lado de las ventas. Siempre promoviéndome por Facebook, por Instagram, haciendo videos, haciendo live, mostrando, mira, el producto es tal y cual, está hecho de esto y esto y esto. Y bueno, básicamente ahorita estoy en eso porque obviamente todavía no estoy ejerciendo, estoy postulándome porque recién llego acá a Venezuela, entonces obviamente estoy como que intentándome, incursionándome otra vez, postulándome y todo lo demás.
Claro, mencionas varias cosas de mi interés, como en este caso la cuestión de cómo el psicólogo puede perder ciertas habilidades sociales, y eso es muy cierto, ¿no? Cuando, de hecho, una persona que se dedica mucho al tema clínico, por ejemplo, que es mi caso, o te metes mucho a los libros y pasas por un lado la cuestión social, que desde luego adquieres una forma, una madurez para atender en terapia, pero desde luego la otra parte tiene que estar habilitada y que yo siempre he dicho Claro, que esa la adquieres teniendo alguna amistad o teniendo personas que te conecten un poco con esta sociedad, ¿no? Porque a final de cuentas tal es cual. nuestro aprendizaje mayormente ahí. Y en ese aspecto también tomo una frase que por ahí alguna psicóloga, alguna psicoanalista dijo alguna vez en un curso que tomamos que decía, eh, para estudiar a los seres humanos, pues ¿quién más que los seres humanos? Dice, ¿por qué? Para estudiar ella decía, para estudiar a las hormigas, el ser humano. Y decía, para estudiar al ser humano, ni modo que un extraterrestre, decía ella, ¿no? O sea, pero sí daba a Mm, entender que tendría que estar claro, estudiado por otra especie, ¿no? Y que por eso claro, decía que el psicoanálisis, porque ella estudiaba el psicoanálisis, por eso era tan complicado, tan elaborado, porque sí tenía que ser unos superhumanos estudiando al ser humano mismo, ¿no? Entonces, tal cual. sí, claro, y el aprendizaje desde luego que es increíble también el psicoanálisis. Yo, sinceramente, desde mi perspectiva, el único pero que le pongo al psicoanálisis son personas tan letradas, ajá, pero creo que lo desperdician un poco cuando no te dicen mucho en terapia, ¿no? O sea, cuando nada más lo Sí, utilizan para escucharte, ¿no? Y sí, desde luego tal cual. depende de la perspectiva, ¿eh? Depende de la perspectiva porque habrá quien defienda el psicoanálisis y muy aceptable también, ¿no? ¿Tú qué Claro. opinas ¿Tú qué acerca de enfoque esto? utilizas? Ajá. Yo ¿Tú qué utilizo enfoque utilizas? el humanismo, la psicología humanista y desde luego este asunto existencialista, la fenomenología, el sentido de vida y desde luego Claro, también pues parte de una base psicoanalista porque en mi carrera tuvimos esas bases muy fuertes que era el psicoanálisis, también vimos mucho de psicología educativa, de psicodiagnóstico, en su defecto también de conductismo, cognitivo-conductual y son habían como cuatro enfoques y entre ellos el humanismo, que eran los cuatro fuerzas más fuertes, digamos, en mi sí. campo, pero desde luego sí me parece que el psicoanálisis por ahí merece, ¿no? Bueno, a mi parecer. ¿Qué opinas tú del psicoanálisis? ¿Me podrías decir a lo mejor tu opinión? Yo te puedo decir que me parece una corriente súper interesante, pero como tú dices, o sea, tienes que estar en constante aprendizaje, yo diría que diario, porque es demasiada historia y es un precedente de que, o sea, tú cuando te hablan de psicólogo o psicología, tú lo asocias con quién, con Freud. Y Freud que era psicoanalista. Entonces, es como un referente impresionante y la gente siempre cree que, o tiene el contexto de que cuando te dicen, no, bueno, voy a terapia o voy a terapia, la gente de una vez cree que va y vas a acostarse en un diván a cerrar los ojos, a contar los problemas. Y, o sea, y no es el enfoque, pues, o por lo menos tú tienes que explicarle como que no, mira, hay distintas corrientes, hay diferentes tipos de terapeutas que trabajan la corriente con la que ellos tengan más afinidad. O sea, no necesariamente, ahora si tú quieres trabajar con un psicoanalista, ya tú tienes que buscar a una persona que obviamente esté súper preparada, porque para eso tú necesitas años de preparación. Eso no es como, por ejemplo, que uno sale egresado y uno con la experiencia y la cosa y los pacientes. O sea, no, es mucho, yo diría que es muy complejo. Si es Claro, complejo para uno, o en mi caso lo fue, si es complejo para uno el estudiarlo cuando uno está en la universidad, y a mí me pareció súper interesante la materia. Me encantaba leer la parte de los casos, cómo él le daba la vuelta, cómo él contaba las historias, y tú leías y veías la cosa y decías, wow, como de una cosa mínima todo se remonta a la infancia y de la infancia viene el presente y te bloquea el mismo presente y el futuro. O sea, es una cosa, a mí me parecía maravilloso, pero yo decía, o sea, de verdad que para mantenerte en constante aprendizaje de algo tan complejo, yo no me veía yo aplicándolo, pero como te digo, porque yo siempre he sido como muy estructurada y muy organizada, y yo es como por checklist. Y yo siempre cuando empecé a ver cognitivo conductual, yo dije, por aquí va lo mío. Porque claro. yo soy muy operativa de que
Yo quiero, o sea, estímulo-respuesta, yo quiero resultados, quiero, o sea, ver que lo que estoy haciendo realmente está generando un cambio en la persona. Y con el humanismo también lo puedes hacer, solamente que obviamente es como más, el paciente está como más relajado y hay como esa conexión bidireccional, o sea, el paciente te conversa, pero el psicólogo también, o sea, es activo, no es un ente tan pasivo como en el psicoanálisis. En el psicoanálisis el terapeuta es más pasivo que activo. Es como Claro, habla, saca, drena, tú mismo vas a ir descubriendo qué es lo que está en el inconsciente, qué es lo que tienes ahí reprimido para sacarlo. En cambio, no, bueno, en tu caso, no, hablo el mío porque yo me especializo más que todo con niños, pues. Pero, por ejemplo, en el humanismo, a mí me gusta mucho esa corriente, que la puedan emplear en mí, por ejemplo, que yo vaya a terapia y yo trabajar desde el enfoque humanista, me gusta mucho, porque yo soy muy de hablar y quisiera que sea recíproco, o sea, que no que me digan, porque obviamente está siempre ese tabú de que, pero es que yo quiero que el psicólogo me diga qué hacer. El psicólogo no te tiene que decir qué hacer, el psicólogo te va a proporcionar las herramientas y te va a ayudar, te va a dar como ese empujecito para que tú veas y tengas capacidad de discernición y digas, ¿es por aquí o es por aquí? Pero el trabajo del claro. psicólogo no es decirte qué hacer. Entonces, muchas veces hay un poco de ignorancia, y cuando me refiero a ignorancia, porque a veces las personas, o sea, se sienten un poco susceptibles, cuando hablo de ignorancia es que simplemente ignoramos el conocimiento de lo que es un psicólogo, de lo que hace un psicólogo, de las técnicas que usa un psicólogo, y la gente se dice, pero es que yo voy para el psicólogo nada más a hablar. Sí, pero no te estás dando cuenta que tú vas al psicólogo a hablar, tú drenas, tú sacas, no es lo mismo que tú vayas y se lo cuentes a un amigo, a un conocido, sino a un profesional que te va a proporcionar, en este caso, por ejemplo, tú que eres humanista, te vas a proporcionar un plan psicoterapéutico, mira, vamos a abordar esto de esta forma, de aquí y de allá, te voy a dejar estas actividades para que las pongas en práctica, para que en nuestra próxima sesión tú me digas cómo te fue, te funcionó, no te funcionó, vamos a irnos por este lado, vamos a irnos por este otro lado. Que en el psicoanálisis yo, o sea, no tengo experiencia alguna, sino como te digo, lo que uno estudia en la carrera, lo que uno sabe. Claro. Y me parece súper interesante la parte histórica, o sea, la historia de cómo Freud, o sea, empleaba todo y como él mismo se decía que él era malo hipnotizando, que era malísimo. Y la gente cree que es que tú vas por el enfoque del psicoanálisis y tú vas a acostarte en el diván y la hipnosis y la cosa, y hay mucha ignorancia respecto a eso, por ejemplo. Entonces sí, Claro. estoy como un poquito de acuerdo contigo con eso, que es un poquito tedioso por la parte que es muy pasiva la actividad del psicólogo. Es muy escuchar, 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 y a veces el paciente no siente que está mejorando, porque es como que dice, yo voy y hablo y hablo y hablo, estoy pagando mi servicio, solo estoy hablando y no estoy viendo un cambio. Y a lo mejor sí está Y servicios que pasando el son cambio, caros, pero ¿no? el psicoanalista no es tan activo, pues no te lo va a expresar como por ejemplo desde el enfoque humanista, que es como Claro. más, yo te digo, mire, sabes que, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo te sientes tú? Y ese tipo de cosas. Claro, y me cabe decir que el psicoanalista también cobra muy caro, entonces no es como que desembolses cualquier cosa, ¿no? Entonces, adicional a esto también creo yo que pues no todo es Freud ya en el psicoanálisis, ya está Lacan. Lacan es muy complicado, de hecho, agrega cosas de Hegel y agrega cosas de psicolingüística, entonces de lingüística en general, y esto ya se vuelve para matemáticas literalmente, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto, pues sí, yo también el pero que le pongo, por ejemplo, al humanismo es el hecho de que, aunque lo hace bien en el acompañamiento con su cliente, con nuestros clientes, él deja muy al cliente, le deja al lado de que él decida, ¿no? O sea, está bien esa parte que él lo decida, pero como tal, por ejemplo, nosotros no dejamos como tal tareas, por lo mismo, porque esto es más como de la terapia sistémica, y son terapias dirigidas, las terapias sistémicas y el conductismo también, pero el psicoanálisis y también el humanismo somos terapias no dirigidas, entonces le dejamos al cliente que al final de cuentas él haga su cambio que quiere hacer. Desde luego, ahí tenemos una participación constante en estarle mencionando cosas, ¿no? Esa es la parte que yo Claro. veo positiva. Muy Pero bien, es que es en lo ese ideal, o aspecto. sea, lo Ujú. ideal de un psicólogo o de asistir a un psicólogo es que tú mismo descubras la raíz del problema
y la solución. Porque es que, o sea, uno les proporciona herramientas de que te puede decir, ajá, pero ¿qué pasa? O sea, lo estás haciendo porque es un mecanismo de defensa, te estás protegiendo, estás sugestionado, y uno como que les puede explicar con un lenguaje más entendible para ellos, este, pero es eso, y entonces la gente cree que va, y me pasó con un amigo, con un compañero que me dice, pero es que yo quiero ya que me diga qué hacer para salir del problema. Sí, pero es que como yo le dije, el psicólogo no te va a decir qué hacer. Y por eso a lo mejor es frustrante para algunas personas ir al psicólogo, porque es como que, pero es que yo estoy pagando, o sea, dime qué tengo que hacer. No, pero es que yo no te tengo por qué decir qué hacer. O sea, yo te estoy proporcionando las herramientas y te voy a ayudar para que tú solito descubras cuál es el problema, de dónde se está saliendo el problema, de dónde es la raíz del problema, y cuando la descubres vas viendo que hay un montón de telarañas por todos lados que tienes que trabajar, que te das cuenta como que, wow, este problema viene de aquí y viene de allá y resulta que yo nunca lo trabajé y ahora tengo que trabajar un montón de cosas en conjunto. Entonces a mí me Claro, parece bastante loable la parte del humanismo y siempre yo me he inclinado mucho por el humanismo, me gusta mucho, pero como te digo, como desde que yo estudié fue una cosa como que yo lo tenía como objetivo, yo sabía que lo mío era el trabajo desde la parte educativa, desde la parte infantil, porque siempre tenía como esa empatía con los niños. Cuando hice mis pasantías en el colegio era como que yo siempre veía niñitos que si tenían habilidades distintas yo quería como que hubiese una mejoría y como hay muy poca inclusión, no sé en México, pero por ejemplo acá cuesta mucho la parte de lo que es la educación inclusiva. O sea, la gente te habla de como que sí, bueno, la escuela inclusiva, pero es porque es más que todo un requisito que te requiere como el pensum educativo, de que a juro tienes que tener una cantidad, un 5%, no sé cuánto por ciento, de personas con habilidades diferentes, porque si no te multan, una cosa así. Pero no es porque realmente la persona quiera atribuir la parte de la inclusión. Es algo que yo hago mucho énfasis a veces, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que tengo un canal de YouTube, y tengo esta cuenta, como te digo, que es básicamente dirigida para eso, como para dar consejos, dar tips, o postear cosas interesantes. Siempre me inclino, como te digo, al trastorno del espectro autista y a lo que es la parte cognitivo-conductual, porque como para orientar a los papás, que por ejemplo, como te digo, las terapias son costosas dentro de lo que uno puede llamar costosa, porque es el trabajo de uno por lo que uno estudió. Entonces, tú tienes que ver el valor agregado de que si es costoso o no, depende, porque, o sea, yo tuve 5 años estudiando, yo invertí en mi carrera, entonces eso hay que darle el valor agregado de lo que pueda costar una terapia o no. Pero claro. hablo desde el punto de vista de que ayudar a los papás sin ese valor monetario, a mí, por ejemplo, me gratifica. Es como yo siempre digo, yo aparte de que lo que me puedan pagar por mi trabajo, a mí me genera un nivel de gratificación y de felicidad lograr que, por ejemplo, si un niño no verbal logra o yo hago ayudarlo a lograr a que evoque una sílaba, para mí eso es, o sea, una cosa que yo me pongo mega feliz, pues yo digo, mira lo que logré con técnicas que, ok, son muy cuadradas, son muy estructuradas, pero logras un cambio y tú lo ves, es más visible el cognitivo conductual y es como que la gente ahí lo ve y dice, ah, mire, no, sí, la terapia funciona, a diferencia de otras corrientes, que es cuando se enfrascan los pacientes y te dicen como que yo siento que esto no sirve para nada, o dejan de ir, no te dicen nada, sino que te suspenden la terapia porque dicen, ay, no, no estoy viendo cambio, yo voy para allá a hablar y más nada. Claro, claro, y yo por ejemplo, una de las cosas que veo también como una cierta desventaja, que desde luego la puedes arropar con esta herramienta que te voy a mencionar, es el tener que explicarle a los clientes el método que vas a hacer o la técnica que vas a aplicar, siendo que es humanismo de todos modos, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Estoy utilizando el absurdo aquí, espero no te molestes, pero voy a utilizar una técnica denominada el absurdo. Entonces, creo que hay que tener también bastante conocimiento del tema y yo también soy de la idea de que se aprende mucho más afuera de la escuela, ¿eh? O sea, en ese aspecto, eh, creo yo que, por ejemplo, en mi caso particular que me dediqué a la psicología clínica, en ningún momento en la escuela me dieron técnicas para yo dar en terapia, ¿me entiendes? O sea, fue mucho este aspecto que tú me dices, mucho teórico, la historia del psicoanálisis y todo este asunto, pero después ya cuando te encuentras frente al cliente, fue así como que, ah, Es caray, como que como te quedas que en el aire. ¿qué sigue, no? ¿Qué sigue? Ajá.
Y después, claro, el bagaje que ya uno adquiere con el estar atendiendo, con el estar ejerciendo la profesión, desde luego ahí ya empieza la retribución porque empiezas a recordar para qué servía el complejo de Edipo, para qué sirve el sentido de vida en el humanismo, ¿no? El proceso, a mí me gusta mucho Carl Rogers, que es el equivalente a Freud, pero de la rama del humanismo, el proceso de convertirse en persona. Entonces, ya hay una serie de talentos en donde ya el humanismo tiene sus propias características, nada menos, por ejemplo, la teoría de las necesidades de Maslow, el sentido de vida de Viktor Frank. Entonces, hay tantos autores que desde luego te tienes que empapar de esos autores para poder aportarle algo al cliente. Nada más que también en ese aspecto creo yo que eso depende del estudiante y depende de la persona, pues que tiene que empaparse de su área, ¿no? En ese caso, si yo digo que me gusta el humanismo, pues tengo que conocer a muchos autores, no digo que a todos, ¿verdad? Pero a la mayoría de los autores hay que considerar que, por ejemplo, muchos psicoanalistas se volvieron humanistas, ¿no? En el caso de los post-freudianos, entre ellos Anna Freud, Erich Fromm, tienen aportes humanistas, ¿no? Y desde luego sus teorías pues vinieron a arropar también la teoría humanista. No podemos dejar de lado el psicoanálisis, desde luego. Y en ese aspecto me gustaría preguntarte a lo mejor ya un poquito más, ¿cómo utilizas en tu día a día? Porque también creo yo que te puede servir la psicología está en todas las áreas. ¿Y cómo te ha servido la psicología para esto otro que haces, ¿no? Para la venta, por ejemplo. Porque yo sí, creo que el primer video que vi fue en tu página de Facebook y efectivamente vi los videos de venta, ¿no? Estos que por lo menos acá en México es muy común. O sea, es muy común hoy en día el que una muchacha digamos, se pone sus en vivos y empieza a mostrar cierta ropa que vende, ¿no? A veces hasta se la prueba y dice, mira, o sea, casi como diciendo, no, yo soy la modelo, así se te podría ver a ti, ¿no? Sí, Entonces, tal cual. desde luego, es muy atractivo, pero dentro de eso hay mucha psicología, ¿no? Psicología de la venta, si tú quieres, pero ¿cómo te ha servido a ti Sí. como para aplicarlo para la venta? ¿Sí lo alcanzas a visualizar como que la psicología también te ha servido en la venta o es un talento natural la venta que tú haces? Bueno, te diré honestamente que yo, o sea, me consideraba hasta poquito tiempo que yo era una mala vendedora. O sea, yo misma me autosaboteaba y yo pensaba porque, o sea, vendía un tiempito y como que paraba y como que cedía o como que hay días como que amanezco de humor y entonces subo vivos y no sé qué, como hay días que baja, o sea, es como muy fluctuante, ¿no? Y es por la misma parte psicológica de como que, es que no sé, siento que como que o no lo estoy expresando de la forma que lo tengo que expresar, o la gente no, a la gente no le está llegando como le debería llegar el mensaje, desde un punto de vista, por ejemplo, psicológico, que yo no sé, meta alguna técnica de, no sé, humanismo en donde yo haga que ellos se proyecten, por ejemplo, ese tipo de cosas, que yo me ponga la prenda y la persona como que, mira, proyectate con esto que yo me estoy poniendo, a lo mejor a mí me queda así, a ti te puede quedar mejor, no sé qué, no sé cuánto, puede ser, pero decirte que como que aplico alguna técnica psicológica para el proceso de la venta, te diría que no, porque es como te digo, lo hago como más espontáneo, pero como que porque me sale y me gusta y me genera gratificación, entonces es lo mismo que te digo, es muy conductista, o sea, es estímulo-respuesta. Yo hago lo que para mí es gratificante, o sea, yo hago el video, me siento bien, me siento que lo hago espontáneo y si de ahí sale una venta, fino, y si no, me gocé que hice el video, que me arreglé, que produje todo, no sé qué, que no sé cuánto, que hay personas que me ponen como que, ay, sí, qué divertido lo que publicas, lo que pones, no sé qué, no sé cuánto. Pero decirte que como que lo baso en un enfoque de algún tipo de técnica o algo de la psicología, no, te podría decir que a lo mucho algo así como para la proyección, pero fuera de eso, no, no, Claro, es como que lo hago más como no me es tan sale, porque evidente, ¿no? realmente no. Exacto. Así es, no es tan evidente, pero por ejemplo yo he visto, o sea, a múltiples personas, amigos míos que estuvieron, colegas psicólogos que ya después tomaron otro rumbo, pero los he visto aplicar la psicología. Desde luego ellos no se dan cuenta porque ellos dicen, yo nada más terminé una carrera, o sea, no saben como para qué más les iba a servir porque no la ejercieron.
Pero después tal cual. yo los observo y digo, es que están aplicando mucha psicología. Desde luego, a lo mejor al no haberle ejercido, pues no se dan cuenta, pero ya hay involucrado Claro, algo. Y tú mismo lo mencionabas en el asunto de, pues bueno, retomas un poquito tu autoestima y dices, bueno, hoy no vendí, pero pues le voy a seguir adelante. Entonces, hay una cierta seguridad también en eso, en seguirlo intentando, ¿no? Pero desde luego claro, no o tiene por qué trabajar, por estar ejemplo, en la aplicado, ¿no? frustración, Ujú. si eres poco tolerante a la frustración, es como que, uy, no logré la venta, me frustré, bueno, pero voy a volver a intentarlo. Entonces es como que ahí trabajas igual mecanismos defensivos tuyos, de que a lo mejor están un poquito bajos y que tú mismo requieres trabajarlos, pues, y que los puedes hacer en terapia, pero si lo puedes hacer así de forma práctica a través de la venta, pues también te sirve, porque lo estás haciendo como de un modo activo. Claro, oye, por ahí se habla mucho de este tema de que los psicólogos no cuidamos nuestra salud mental. Es decir, no, el psicólogo no va a terapia, ¿no? En mi caso particular, pues bueno, sí, ya he ido a terapia, ya he ido creo que hasta 5 veces a diferentes enfoques. Alguna vez me tocó Ya. psicoanálisis, por eso creo que eh, te puedo hablar de que el psicoanálisis es esta parte. Fui solamente a 5 sesiones, te soy sincero también, pero esa sensación de estar hablando con alguien y que en algún momento dado, como era un maestro o un ex maestro, pues sí le dije, oiga maestro, pero pues es que me gustaría que usted me retroalimentara, ¿no? Y sí me dijo la máxima Claro. del psicoanálisis, dice, es que el psicoanálisis es de allá para allá, dice, es el equivalente a que tú te sientes en tu sillón con la luz oscura, dice, o si quieres prendida, dice, no importa, pero que empieces a hablar contigo mismo, ¿no? Y entonces, desde luego, yo ya Como sabía un la técnica monólogo. y sí, y él me dijo, tú lo sabías, ¿no? Así como tú lo sabías, nada más que la diferencia es que acá me pagas, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, y el impacto y todos los simbolismos que tiene el que tengas una figura representativa, ¿no? Y en este caso, si lo conoces, pues desde luego tú ya esperabas algo de esa persona, y todos los simbolismos que tiene un consultorio psicoanalista, nada menos a mí, una cobija literalmente que estaba en su silla de mi maestro, literalmente me evocó a mi abuelito, ¿no? Entonces, un abuelo que a lo mejor con el que no conviví tanto, pero yo dije, esa era la cobija de mi abuelo, ¿no? Y desde luego ya había Aterrorizó. un Él no simbolismo, tuvo que desde luego. hablar, sino que puso un Ujú. objeto y eso te trasladó atrás. Claro, y desde luego el ventanal que tenía me evocaba a todas esas tardes de mi infancia, entonces desde luego había una nostalgia en eso. Entonces, Tal esas cual. son las cosas que hay en el psicoanálisis, ¿no? Y desde luego, pues hay que ser perceptivos a eso, ¿no? También se dice por ahí que no todos son sujetos de terapia, ¿no? Entonces, por ahí en el pasado se decía que por ejemplo, los obsesivos no eran sujetos a terapia, que solamente, y Freud era en ese aspecto un poco machista y sí decía que nada más eran las histéricas de Freud, ¿no? Las que podían ir a terapia porque son las que podían sacar todo, ¿no? Pero Sí. bueno, en ese aspecto me voy a meter nuevamente al tema de las ventas, de lo que tú haces. ¿Cuáles son los productos que tú vendes? Me decías de ropa, no sé si vendías comida, algo así me decías. Actualmente me estoy enfocando en la parte de la lencería, de la ropa interior femenina. Estoy iniciándome recién, apenas porque recién llegué y como te digo, así como todavía instalándome y toda la cosa. Pero igual, por ejemplo, no dejo de postular a colegios, a centros psicopedagógicos, porque obviamente no quiero tampoco como que alejarme de la psicología como tal. Entonces estoy ahí como que en esa Y, o sea, mientras me sale lo de la parte psicológica, pues estoy ahí y lo que me vaya saliendo. Pero, por ejemplo, eso que tú mencionabas sobre la preocupación de la salud mental, es como el médico. O sea, el médico hasta que no está en el punto de que está malísimo, no va al médico. Algo así somos los psicólogos. Bueno, yo hablo desde mi perspectiva. Y hablo porque, por ejemplo, yo he ido a terapia, se me viene una nada más, mm, 4 veces máximo. Ahorita porque sí estoy en constante terapia, porque sí estoy pasando por un proceso ansioso mixto depresivo, por una situación no traumática, pero digamos que sí, sí me dejó secuelas. Este,
y ahorita es como que estoy más constante. O sea, yo creo que el psicólogo siempre sabe que tiene que ir a terapia porque es así. Es como que tú eres un buzón en donde las personas arrojan sus problemas, tú necesitas tener un buzón donde tú dejes tus problemas para poder ser objetivo cuando tú estás en terapia con otra persona. En mi caso me imagino cuando eres de la parte clínica, supongo yo. Porque obviamente yo, por ejemplo, trabajando con niños, o sea, lo más frustrante que a mí puede generar puede ser que no haya una comunicación recíproca entre los representantes conmigo, que fue lo último que me pasó, y creo que eso fue como que lo que me quemó, lo que me agotó, que no había ese apoyo total para que la niña, en este caso, o sea, porque era una paciente, mejorara del todo, porque tenía muchísimo potencial para mejorar, muchísimo. Era una niña que tenía demasiado potencial, era súper inteligente, pero siempre es la autolimitación de los mismos padres, que es como, no, pero es que no puede porque ya tiene el diagnóstico y pobrecita, y siempre como que la lástima y la cosa, y es como que hacerle entender tú a un papá, como que mira si se puede, pero con constancia, con perseverancia, con dedicación, con trabajo en conjunto, yo te ayudo, tú me ayudas, yo lo practico en la terapia, pero tú se lo practicas cuando yo no esté, ese tipo de cosas. A veces cuesta un poquito. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy de este lado en el que soy paciente, es como tú dices, pues uno está como que, pero yo hablo y hablo y hablo y me dan técnicas y todo, y las técnicas yo las conozco, y de hecho antes de que me digan qué hacer, ya yo más o menos sé, y es como que yo me lo autoaplico, y digo, ya va, o sea, ok, tú no estás como psicólogo, estás como paciente, entonces déjate llevar, escucha, drena, habla, y dependiendo de lo que te aconseje, tú vas viendo que agarras, que no agarras, pero sí de verdad es muy, no triste, pero es decepcionante que uno que estudió esa carrera y que es lo primero que te dicen, o sea, tú eres psicólogo, ok, tú vas a estudiar y tú vas a ser psicólogo, pero tú inmediatamente tú empiezas a ejercer, tú tienes que tener de la mano a tu psicoterapeuta, porque tú eres una caja en donde la persona, tus pacientes van y te van a drenar un montón de problemas que son de ellos. Entonces imagínate tú los problemas de ellos junto con los tuyos, y si tú no trabajas tus problemas, se puede unir todo, puede haber esa contratransferencia, tú ni sabes, entonces es como que yo lo veo mal desde la perspectiva de que si no nos damos cuenta de que aparte de psicólogos tenemos que ser pacientes, es un poco complicado porque a veces hasta puedes no ser objetivo durante la terapia. Yo Claro. siento que sí, es como tú dices, a veces no tenemos nosotros mismos como esa cultura de tengo que ir al psicólogo, apenas yo empiece a ejercer, yo tengo que tener un psicoterapeuta, de cuando yo me sienta agotado, que yo sienta que no puedo más, o sea, yo tengo que tener mi persona que esté ahí a la que yo, mira, tenemos que hablar porque estoy pasando por esto, por esto, por esto, por esto, porque me puedo identificar con un caso, porque puede haber esa contratransferencia de que si, ¿será que sigo con el paciente o será que no sigo con el paciente? Y si no estás yendo a terapia, ¿cómo vas a saber si seguir o no seguir? Lo Así estás es. haciendo muy subjetivo y tienes que ser muy objetivo en ese tipo de cosas porque tú estás trabajando con la salud mental de una persona, de un ser humano, o sea, es como un médico, lamentablemente, y yo creo que a raíz de esto del COVID es que la gente le da un poquito más de importancia a lo que es la salud mental, pero antes del COVID, por lo menos a nivel de Latinoamérica, es lo que yo opino, o sea, mi opinión personal es que hay muy poca cultura de la salud mental, muy poca. O sea, la gente cuando te habla de ansiedad, cuando te habla de depresión o cuando te habla de cualquier otro tipo de trastorno mental, la gente, cuando tú le hablas de psicólogo, tú le nombras esa palabra y ya la persona es, no, pero es que yo no estoy loco, ¿qué voy a hacer yo para el psicólogo? Pero, o sea, no tienen esa cultura de que todo mundo podría ir al psicólogo, así como cuando te duele una muela, como cuando tienes la presión alta o baja, tú vas al médico. Lo que pasa es que, claro, como cobra factura el cuerpo y no te das cuenta que te está cobrando también factura la mente, porque de la mente lo somatizas. La gente cree que no, pero es así. Entonces, ¿cómo le explicas tú a una persona de que, por ejemplo, no, es que estoy mal porque no sé qué es lo que me pasa? Ajá, pero el cuerpo te lo está diciendo, te lo está somatizando con síntomas físicos. Pero ¿qué está pasando aquí? O sea, estás pensando, estás viendo qué te ha pasado, qué te está pasando, cuál es el proceso por el que estás pasando,
Y entonces es como, sí, bueno, lo hablo con una amiga, sí, pero tu amiga no te va a saber orientar hacia qué técnicas o qué cosas puedes hacer para sentirte mejor en el ámbito mental. Hay muy poca cultura de verdad de la parte psicológica, en la parte de la salud mental, muy poca, yo diría. Yo diría que gracias al COVID es que se le ha dado más importancia a la salud mental por la cuestión de estar encerrados, de que no sabes convivir o no puedes convivir, o de que estás harto de muchos divorcios, muchas separaciones o más bien mucha unificación por el tema de que, o sea, todo el tiempo la gente está en constante movimiento y no se daba cuenta de la parte emocional de ellos como sujetos individuales, un ente biopsicosocial. Claro. En ese aspecto, Isabel, ¿verdad? También Katsuyo Isabel. Sí, sí, se te hace más Yo lo fácil, Isabel. ejemplificaría. Yo lo ejemplificaría con una... Es como un videojuego de los Sims, así se llama los Sims. Y creo yo que si la gente jugara un poco los Sims, entendería un poquito más este concepto de cómo el ser humano va teniendo cierta energía, pero poco a poco va perdiendo energía. Este juego se trata de relaciones sociales y haces actividades con tus vecinos, con amigos, juegas en una sociedad virtual, ¿no? Pero en ese aspecto creo que yo lo resumiría así, el tema del ser humano, que es como ese jueguito, ¿no? Porque de algún modo si te van yendo en una serie de cosas, te va yendo mal o no cumpliste los objetivos y demás, te vas desgastando, ¿no? Hasta el grado en donde ya estás saturado porque no te han salido tantas cosas o no te fueron como tú querías y llega un momento en que necesitas Que es mi recargar caso, energía, ¿ok? que es Y mi que caso actual, necesitas... sí. Ujú. Y el estrés, como tú lo dices, ¿no? Hay una cuestión de estrés que te disminuye todas las energías. Y como yo lo platicaba también con tu compañero, con César, porque decíamos, el problema del ser humano es que está tan inmerso y tan involucrado en sus problemas que no se da cuenta cuando ya le están afectando, ¿no? Es decir, una depresión no es como tan evidente como para decir, se prendieron las luces rojas, aguas, porque ya estás dentro de la depresión. O sea, a veces ni siquiera te das cuenta. El problema es que el cuerpo, como tú lo dices, somatiza tanto que te puede detener, te puede decir, ¿sabes qué? Ahora te toca dormir, ¿no? Y ahora Te te cobro va a tocar, factura. sí, te cobra la factura y no te das cuenta, ¿no? Oye, en ese Tal cual. aspecto me gustaría meterme también un poquito a este tema, ¿no? Del cómo conoces a César, porque de algún modo, pues por ahí los vi en una página de podcast, pero cómo se conocen, cómo hablan del tema, creo que ustedes tienen un podcast, ¿no? Entonces, ¿me podrías platicar un poquito de ese tema y si en ese aspecto los dos acordaron ponerle un nombre al podcast, hacen un podcast juntos? ¿Cómo es esa parte? No sé si me pudieras platicar un poco. Sí, sí, sí. Bueno, él igual que tú me contactó cordialmente, mira, ¿será que tú estarías interesada en que te hiciera una entrevista? Yo estoy haciendo un podcast, no sé qué. Y yo como que, bueno, sí, no hay problema. Sí, tal, se cuadró, se hizo la entrevista, todo muy chévere, hubo mucha empatía. Porque obviamente no sé si él te comentó, pues, pero obviamente él sufre de ansiedad y es como que empatizamos, hicimos la entrevista y todo, intercambiamos números y desde ahí quedamos hablando, o sea, amigos, de que mira esto, lo otro, si en algún momento él se siente como un poco angustiado o algo, o al revés, es como que nos comunicamos, pero cada uno tiene su podcast por individual, no hemos creado uno en conjunto, lo que creamos fue un grupo al que te dije que si querías pues te podías unir, y bueno, las personas que están acá pues también son bienvenidos a unirse en cualquier momento si quieren, se llama Etianciosos, porque realmente nosotros lo que buscamos con el podcast de cada uno por separado, porque como te digo, no tenemos uno en conjunto, es real básicamente, o sea, escuchar a la persona que esté pasando por cualquier tipo de condición o de trastorno mental, porque como yo siempre lo digo, la gente es como que se alarma cuando uno dice trastorno mental, pero es que es lo que es. O sea, uno tiene que llamar las cosas por su nombre, por muy temeroso que suene, o por muy de que la gente diga, ay, es locura, no, porque realmente no es así. Y yo te digo, él llegó en el momento, yo diría, más importante de mi vida, porque yo estaba pasando por unos episodios que ansiosos, sea, complicados y nada más el que aparezca una persona con la que tú puedas drenar, igual, yo estoy con mi psicoterapeuta y
pero él es como, ¿cómo te explico? Como ese apoyo de amistad, ¿me entiendes? Y de que aparte de amistad es como que entendible de que, mira, yo entiendo, me pongo en tu lugar, soy empático, yo sé cómo tú te sientes porque yo me he sentido así. Entonces como que los dos a la par como que buscamos siempre como formas como que mira, ¿qué podemos hacer? Hacemos un taller, hacemos un Zoom, hacemos un live para que la gente como que se integre un poquito más, porque la gente que padece este tipo de condiciones le cuesta mucho hablar del tema, porque o les avergüenza o no saben si está bien preguntar, que eso está muy mal, porque es como te digo, como no hay cultura de psicología, entonces la cosa es que, y te lo ponen posts que dicen, creo que estoy loco, esto no es normal, siento que me quiero morir, siento que no vale la pena vivir, entonces donde tú dices, no conocen que hay personas que están para ahí, o sea, para ti, pues, que o sea, son psicólogos que te pueden brindar apoyo, técnicas que están ahí para ti. De hecho, me conversaba con una persona que me decía, yo voy al psicólogo y converso, pero no le digo todo, porque siento que va a pensar que estoy loco. Entonces, fíjate, el mismo límite que se pone el paciente de que no drena todo. Y, o sea, si tú vas al psicólogo es para sacar todo, no importa, porque es como yo le decía, tú tienes que decir todo, todo como tú te sientas. Él no te va a juzgar, él simplemente te va a escuchar y en base a lo que él te escuche, él va a establecer tu plan psicoterapéutico y con eso te va a ayudar. Pero si tú vas a hablar hasta lo que a ti te conviene, el síntoma va a quedar ahí y no vas a mejorar del todo y vas a seguir con lo que sea que estés presentando. Entonces con César llegamos a ese punto en el que dijimos, vamos a hacer un grupo porque la cuestión era que queríamos como promocionar no los podcasts, sino la cuestión de como que mira, ¿qué les parece a todos? Si en este mismo grupo hacemos un Zoom y conversamos y los escuchamos y escuchamos experiencias y compartimos, nada para lucrarse, sino simplemente para ayudar, para apoyar, porque es la cosa como te digo de que ahorita con tanto problema emocional, porque ahorita con esto de la pandemia muchísimos suicidios, muchísima gente pasando por tantas condiciones mentales complicadas, no hay apoyo. Por eso mismo de que cuesta arriba ahorita costearse una psicoterapia, sea en el país que esté, aparte de que todo es virtual. No sé, a mí me pasa de que yo lo puedo hacer virtual, pero yo siento que no es el encuadre para mí, yo como paciente. Yo no me siento cómoda con ese encuadre, pero bueno, por ahora es lo que se puede, entonces se hace lo que se puede. Pero yo siento que el encuadre psicoterapéutico es básico, tú te tienes que sentir a gusto con tu psicoterapeuta y poder como que expresarte para que el psicoterapeuta vea las expresiones que tú tienes, si tú eres un proceso, es complicado cerrar ese proceso en una videollamada, es como más complejo, no sé si lo veo yo desde mi perspectiva, no sé si la tuya sea similar o no, Claro, pero de verdad que con él hemos hecho una buena dupla porque nos ayudamos entre ambos. De hecho, él fue el que me animó a hacer mi podcast. Yo estoy reciencita, yo tendré que 4 episodios nada más. Yo hablando desde mi perspectiva personal, que es como por ejemplo la ansiedad, terminologías que una persona que padezca alguna condición mental, tú vas al doctor o al psicólogo y te lo dicen, bueno, no, si usted sufre de trastorno de ansiedad, ajá, ok, pero el paciente realmente sabe qué es la ansiedad. Tú puedes meter a Google y buscas qué es ansiedad y te aparece un montón de terminologías y cosas, pero el paciente de verdad lo entiende. O sea, entiende el significado coloquial de qué es lo que él está padeciendo. Entonces, por ejemplo, yo con mi podcast lo que busco es eso, que la persona con un lenguaje coloquial y entendible sepa qué es lo que está pasando con él. O sea, por qué te está pasando esto o como que el origen de la palabra, ansiedad, ¿qué es? O sea, la anticipación, es el miedo a lo que va a pasar y no ha sucedido. Y lo hablo desde la perspectiva porque a mí me pasa en ocasiones. Hay tipos de ansiedades que, ok, pueden ser sanas porque es la ansiedad de que, bueno, la angustia de que si me dan un trabajo no me lo van a dar y estoy como, estoy como ansiosa. No es una ansiedad negativa, pero sin embargo está ahí, porque estás como anticipándote a lo que puede o no puede pasar. Entonces con él de verdad que hemos hecho una buena dupla ahí y de hecho como yo te conversé, pues te lo recomendé y te dije, no, mírala con él, porque él desde el punto de vista tanto... Ya, me estaban llamando, no sé si... sí, no, Eh, pues,
¿Qué te estaba diciendo? Me perdí. Me mencionaste de César, ¿no? Que me dijiste que me recomendaste, ¿no? Que hablara con él Ah, por su exacto. forma de ser, me supongo, ¿no? Desde la perspectiva tanto de él como paciente, como de cómo se atrevió él a hacer un podcast de la nada, de él decir, mira, pero si hay personas que lo hacen porque yo no puedo. O sea, no necesariamente tener un título de psicología o ser lo que muchas personas ahora son, que no son psicólogos, pero son coach, que yo no tengo absolutamente nada en contra de ellos, porque al contrario, se preparan mucho y hablan y leen y todo, pero obviamente no estudiaron pues la psicología como tal. Pero con él de verdad que hemos hecho una buena conexión, una buena amistad. Nos entendemos bastante, nos ayudamos entre ambos. Es como, ¿tú qué crees de qué puedo hablar? Te envío el episodio, ¿tú crees que tengo que mejorar esto o aquello? Y es como que todavía no hemos ni siquiera, tú eres el que está dando la idea y es como que no hemos, no nos hemos ni siquiera puesto a decir, ¿será que podemos hacer algo juntos? Sino que es como que siempre buscar algo en pro a las personas del grupo, y por eso siempre como que queremos que invitar a muchas personas a que se unan al grupo para que entre los dos podamos como proporcionar esa ayuda, obviamente sin fines de lucro, sino simplemente para ayudarnos entre todos, ¿me entiendes? Porque es como te digo, es cuesta arriba a veces para algunas personas llevar psicoterapia, y desde la ignorancia, como te digo, hay muchas personas que no, tengo depresión, ok, pero tú sabes que para tú saber que tienes depresión, tú necesitas saber qué criterios, si tú cumples con la cantidad de criterios, el tiempo, que es lo básico. Tú sabes que hay un manual, que con ese manual el psicólogo se rige para establecerte un diagnóstico. Hay personas que no lo saben. Entonces, una persona porque amanece triste, ay, estoy deprimida. No, o sea, no es eso. Okay, son estados Claro. de ánimo, pero hay ambivalencia afectiva, o sea, hay gente que hasta se asusta porque será que yo soy bipolar porque tengo esos cambios de ánimo tan bruscos, pero no, resulta que está la labilidad emocional también. Pero como son términos que no conocen, entonces como que yo, por lo menos en mi podcast, trato de enfocarme hablando un poco desde mi perspectiva, pero también como que buscando, dándoles como esa explicación no tan técnica para que ellos entiendan qué es por lo que están pasando. Mientras que el de César también está muy bueno porque él habla desde su perspectiva como paciente, y aparte de eso, como él mismo dice, o sea, la gratificación de que yo con un episodio yo logré que una chica se diera cuenta de algún problema que tenía y tratar de solucionarlo. Entonces, fíjate lo que él logró sin ser psicólogo, sino simplemente Claro. proporcionar ese apoyo, esa ayuda a otras personas que lo necesitan, y que lo hizo por hablar o tocar de un tema. Ponte que una persona ya esté pasando por una ruptura amorosa, y por ejemplo yo hice mi último episodio fue sobre los procesos del duelo. Hay personas que no conocen o no saben que, o sea, el sentirse triste, el sentir la ira, la negación, son cosas que la gente conoce, pero no saben que eso es un proceso de un duelo, que tienes que pasar por ciertas fases y por ciertas etapas. Entonces, como por ejemplo, eso fue mi último episodio, que traté de explicarlo de la forma más simple que se pudiera. De hecho, coloqué, como conoces a NINDA, con el acrónimo, como para que la gente, o sea, sabes, como que es Aninda, ¿qué será Aninda? ¿Será una persona? ¿Qué será? No, mira, son las fases del duelo, o sea, cuando tú tienes una pérdida, que fallece un familiar, cuando tú tienes una ruptura amorosa, cuando hay una pérdida de algo o de alguien. O sea, es importante que la gente sepa que sentirse triste, que sentirse con rabia, que no aceptarlo, que eso forma parte de un proceso. Pero hay gente que no lo sabe porque simplemente no conoce, y no conoce porque no va al psicólogo, y no va al psicólogo porque a lo mejor no tiene los recursos. Pero de verdad que con César y yo buscamos como que esa unión en pro de ayudar a las personas que están en esos grupos, que lo que hacen es como escribir, que es como yo le digo, o sea, fíjate que son capaces de contar el sentimiento que ellos pueden sentir en un post, en un grupo, que un montón de personas lo van a leer, y es como que, ok, lo leen y las personas te dan ese aliento y está súper bien. Pero que venga una persona y te diga, mira, eso que estás sintiendo, ok, es normal, pero es normal porque hay etapas del duelo, porque son una pérdida, no sé qué, no sé cuánto. Perdón, es como la diferencia, ¿me entiendes? Es como que una cosa es que yo te dé apoyo moral y otra cosa es que yo te proporcione y te explique qué es por lo que tú estás pasando. ¿Me entiendes? Hay personas como que me escriben en el privado y yo les digo, como que escríbame sin ningún tipo de compromiso, si puede salir un paciente ahí, perfecto, si no también,
pero nosotros realmente lo hacemos sin ánimos de lucro, sino de ayudar, porque uno viéndose como paciente, uno dice, cónchale, si yo tuviese esa otra persona que me entendiera, porque el tema de la ansiedad y de la depresión es la cosa de que muy poca gente te entiende eso. La gente es como Claro. que, pero siéntete bien, o sea, vas a estar, o sea, control, eso es algo que es mental, ¿entiendes? Mucha gente cuando, en torno a tus familiares o conocidos, cuando tú hablas de que no, yo sufro de ansiedad, yo sufro de episodios depresivos, pero ¿por qué? O sea, sé feliz, no te preocupes por nada, como que si es algo que uno está así porque uno quiere estar, ¿me entiendes? No lo ven como que es algo que, o sea, es un diagnóstico, o sea, búscalo, entiéndelo, está en un manual, es una categoría, o sea, no es que uno está así por estar, sino que es algo que te afecta y no estás exento de eso. Y que pasa lo que en otras profesiones, ¿no? Como por ejemplo la nutrición, cuando alguien quiere, por ejemplo, meterse a una dieta, va y busca el método fácil de encontrarse una dieta y aplicarla. En psicología pasa lo mismo. Contenidos, información hay mucha. El problema es que es Sí, información general, ¿no? Y que cuando ya tratamos un tema personal, ahora tenemos que ir nosotros a nuestra propia terapia porque nos van a hablar de nuestro problema, de nuestra problemática que estamos sintiendo y no de las generalidades, ¿no? En ese aspecto, yo que también soy por ahí creador de contenido en una página en YouTube que se llama Biblioteca Psicológica Virtual, abordo efectivamente una serie de temas y hay muchos videos, yo creo que habrá unos 400 ya, pero en ese aspecto me doy cuenta que son generalidades. Nosotros tomamos, no sé, de un libro o de varios libros los conceptos y los relatamos, ¿no? Pero adicional a eso todavía está la complejidad del ser humano, es decir, no todos los seres humanos se tratan de la misma manera. De hecho, pueden haber casos muy similares y por el simple hecho de que esta persona o simboliza las cosas diferentes o tiene figuras significativas diferentes o su caso es muy particular, entonces tenemos que enfocarnos a esa complejidad. Y también creo que abordo otro tema, el tema que dijiste tú de cómo muchas veces los psicólogos tenemos una tendencia a hacer mucho esta cuestión de literatura, ¿no? ¿Cómo decirlo, no? Nos hacemos muy compleja también la plática, ¿no? Muy técnica. Y sí, efectivamente se necesita muchas veces simplificar esa técnica. Yo en muchos casos, para por que el ejemplo, paciente entienda. sí, para que lo entienda. Y en muchos casos, por ejemplo, yo abordo un tema, pero como lo abordo de un libro, le empiezo a cambiar las palabras, porque definitivamente esas palabras Claro, son demasiado complejas como para entenderse, ¿no? Entonces, ya ahí le voy metiendo un poquito también de mi cosecha, de mi experiencia, de lo que yo observo también en el área, en terapia, ¿no? Oye, claro. Katsuyo, por ahí vamos a ir cerrando, ya que efectivamente te había comentado que pues fuera una hora y yo soy muy respetuoso con eso, Claro, ¿no? Con cumplir la hora porque sé que tenemos cosas que tranquilo, hacer. Y en ese aspecto me gustaría a lo claro. mejor ya para ir cerrando preguntarte, ¿no? Cosas que por ejemplo les pregunto a la mayoría de las personas es algo que te haya preguntado, o perdón, que no te haya preguntado, pero que crees tú que deba de saber la gente acerca de ti. Lo que pasa es que, como ahorita, como te digo, como estoy pasando como por un bache en el que estoy ahí como en un limbo, por así decirlo, pero yo me inclinaría a que, ¿cómo te explico? A hacerle ver a las personas de que uno tiene que sentirse como uno se siente. ¿Me explico? Como si te preguntan cómo estás y tú en ese momento te sientes triste, tú tienes que decir, o sea, triste, sin la cuestión de que el juzgarte, ¿sabes? Como pero ¿por qué te sientes así? Porque así me siento, esa es la emoción, es como me dice mi psicólogo, o sea, está perfecto, te sientes triste, muy bien, identificaste la emoción, está perfecto, ahora abórdala, o sea, busca la manera, dale la vuelta para modificarla, para irte para otro lado, para que no te quedes colgada o fijada en esa emoción. Entonces yo diría que, por ejemplo, para mí en mi caso es eso, de que cuando me pregunten cómo estás, las personas acepten la respuesta que yo doy y no que estén esperando una respuesta que ellos quieran escuchar, sino que simplemente me acepten tal cual soy en el momento en el tal cual estoy. ¿Me explico? No ponerse esa máscara, ¿sabes? Había una materia que uno veía, por lo menos en mi caso, psicodrama. A mí me costaba muchísimo esa materia.
Me costaba muchísimo porque tenías que ser muy, soltar muchas emociones y en eso como que siempre me ha costado. Pero es eso, es no como que ser espontánea al momento que te pregunten cosas. Y en mi caso particular eso, muy específico, o sea, el preguntarle a una persona cómo estás, respetar la respuesta que te den, en mi caso en particular. No me preguntes, Katsuyo, ¿cómo estás? Y yo, si un día amanecí bien, yo te digo, ay, mira, amanecí bien, amanecí fina, amanecí chévere, con buenos ánimos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, como me puedes preguntar otro día, o en la tarde, Katsuyo, ¿cómo estás? Y yo te puedo decir, no, estoy media ajoneada, estoy media triste, estoy como que no sé qué hacer, o sea, y que la gente respete eso. ¿Me explico? Claro. Sería básicamente como eso, el que me conozcan como soy y que lo acepten. No nada más el preguntarme, sino que acepten mi respuesta, sin preguntadera o sin decirme, Sí. pero, ay, pero la vida es una, vívela. Sí, está bien, pero acepta mi respuesta y ya. Claro, claro, me remontaste a una situación que me tocó vivir cuando yo iba en la secundaria, con un amigo que ya no iba en la secundaria, ya era más grande, pero que ese día estaba ahí y una maestra pues lo reconoció y le dijo, hola, ¿cómo has estado? ¿No? O sea, y es porque ya era exalumno de esa secundaria y me acuerdo mucho que Claro. él dijo, no, pues medio mal, porque pues las cosas no están muy bien. Y entonces la maestra le dijo, no, tú debes de contestar que bien. O sea, aunque no te sientas tan bien, pues es una cortesía contestar que bien. Desde luego ya con el tiempo entendí que desde luego no estaba muy bien el deber ser, ¿no? O sea, en este deber ser tampoco es que sea algo que tengamos que hacer por No, o sea, es el necesidad, deber ¿no? ser de la cultura, porque la gente espera algo de ti, pero tú no tienes por qué satisfacer los deseos de los demás en vez de tú, o sea, expresar lo que realmente tú sientes. ¿Me explico? No, no. Y eso Claro. lo he visto con el pasar de los días con la psicoterapia, como te digo. Es como, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres comer? Come. ¿No quieres comer? No comas. Pero haz lo que te haga feliz, sin importar que los demás opinen de que, no, mira, por ahí no va la cosa, yo creo que no, mejor no, eso te está haciendo mal. No, porque es tu vida. Tú eres el que tienes el control de tu vida y nadie te tiene que decir cómo manejarla. ¿Te pueden dar opiniones? Sí, perfecto. Yo las puedo escuchar y puedo decir, muchas gracias por tu opinión, la aprecio y la voy a tener en cuenta. Pero yo voy a hacer lo que a mí me haga feliz. Así, yo consideraría que eso es algo que me gustaría que la gente que cuando me pregunte o me conozca, pues simplemente eso, respete cuando yo responda como yo me sienta. Claro, claro, y nada más una cuestión, ¿no? Por ejemplo, aquí vienen respuestas que tampoco son automáticas y que, por ejemplo, yo suelo decir esto de que yo tomo lo mío y tú tomarás la parte que te toca, ¿no? Y que es algo que aprendes efectivamente, es una respuesta que se aprende en terapia, en donde tú asumes que tú te conoces y por conocerte tú sabes que a lo mejor hoy estoy a un nivel intermedio de energía y entonces no le voy a contestar en automático a la otra persona de, ¿sabes qué? No me molestes ni nada, ni tampoco le voy a decir que estoy totalmente bien, simplemente vas a decir, ah, pues muchas gracias por tu aporte y yo voy a tomar lo mío y te pido que tú Claro, tomes lo tuyo, ¿no? Y en ese aspecto claro, mucha gente puede molestarse también por eso, ¿no? Por escuchar una palabra que ni siquiera es en ese aspecto automática y que pues por exacto, supuesto dista mucho de ser automática, ¿no? Voy a ir cerrando, tal cual. Katsuyo. En ese Ajá. aspecto, les recuerdo, bueno, mis redes sociales, como te decía, es Biblioteca Psicológica Virtual en YouTube, pero también me pueden encontrar como Psicomar Susano en todas mis redes, tanto hasta en TikTok, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo te pueden encontrar las personas para que puedan o que quieran platicar contigo en tu grupo, los setianciosos? En ese aspecto también pueden Ajá, agregarse, ¿verdad? exacto. Estoy en mi grupo Etianciosos en Facebook y en Instagram, bueno, estoy por acá por donde estamos haciendo el live, @SicKim, sin la O, PSICKIMN. Mi canal de YouTube, si soy Psico Kim, mi canal de YouTube. Hay poquitos videos, pero creo que sí, 5 videos, porque lo abrí hace tiempo, pero con la cuestión de la edición y toda la cosa, a mí eso como que se me complica y como para subir algo de buen contenido es como que prefiero esperar y hacerlo bien y subirlo. Pero
sí tengo como videos sobre todo educativos, como te dije, para la parte de los padres, de consejos, tips para que ellos puedan abarcarlo desde casa, si no pueden costear una terapia, por ejemplo. Y, por ejemplo, por acá me pueden contactar por el DM o a mi número de celular, me lo pueden pedir por el directo, no hay ningún tipo de problema. Mi red social personal igual también pueden contactarme por allí, @Katsuyo2, en Facebook aparezco igual, Katsuyo Isabel Martínez Nakata, por donde tú me contactaste. Y bueno, básicamente por ahí esas son mis redes. Muy bien, ya por último, y algo que se me pasaba, algún podcast, algún contenido que tú recomiendes, ya sea algún libro o algo. Sí. Te recomiendo 100% el podcast de César, de verdad que sí. Es un muchacho que de verdad, a pesar de su ansiedad o de su condición, es un muchacho que tiene una fortaleza y una capacidad de comprender las cosas y tan inteligente. Lee muchísimo, se instruye para hacer un podcast. A veces la gente cree que el podcast es simplemente hablar, y está bien, ok, es como que puedes hablarlo, es tu espacio, pero él se da la tarea de investigar, de ver, o sea, y él mismo aclara, yo no soy psicólogo, o sea, deja siempre como que el límite esa parte. Y bueno, también les recomiendo el mío, obviamente, que pueden encontrar el enlace directo, creo que acá en el perfil de mi Instagram y de mi Instagram personal también, en Spotify, me pueden conseguir como Katsuyo2 también. Básicamente ahorita estoy con esos dos porque como acá en mi país no sé por qué el Spotify no me lo agarra, es como que no he logrado como yo poder seguir más podcasts. El tuyo, déjamelo en el DM también para escucharlo, para seguirlo, porque sí revisé Claro. tu canal de YouTube, sí lo revisé, vi varias entrevistas que tenías, bastante interesantes, como de psicólogas de Argentina, colombianas, tenías muchas entrevistas con diferentes tipos de psicólogos y de diferentes enfoques, que fue lo que me pareció bastante curioso. Y Claro. eso, que este movimiento que se está dando de verdad en pro entre psicólogos, apoyarnos, ya sea con podcast, ya sea con páginas de Instagram, de grupos, de Facebook, de lo que sea, o sea, esa unión que se está dando de apoyo mutuo, de darse a conocer, o sea, y para ofrecer tus servicios y aparte de eso, para el uno dar a conocer la importancia de lo que es la salud mental, que se había dejado de lado hace muchísimo tiempo y que gracias a Dios ahora poco a poco ha surgido un poco más como ese interés. Claro, se llama Podcast Perspectivas Psicológicas, también hay un canal de YouTube y me di a la tarea de subirlo por Anchor, me parece que sí es Anchor, yo lo veo como Anchor. Utilizo Anchor, sí, el mío se llama Entre tú y yo, mi podcast. Okay. ¿Y el de César cómo se llama? Se llama La Batalla Contigo Misma. El de César se llama La Batalla Contigo Misma. Sí. Muy bien, en ese aspecto, bueno, te agradezco mucho, Katsuyo, por haber aceptado esta entrevista. Igual, pues ya más adelante, a lo mejor podríamos hablar de algún tema muy particular, podría ser a lo mejor de un tema de tu carrera totalmente educativo, pero ya veremos por ahí si te animas después, ¿no? A hacer alguno. Totalmente dispuesta a lo que sea para ayudar y a lo que sea para promover lo mío, lo tuyo, lo de todos. Yo siempre estoy más que dispuesta porque siento que hace falta eso, mucha unión, mucho apoyo, mucha ayuda, tanto para ayudarse uno mismo como para ayudar a todas las personas que lo requieren. De verdad que muchísimas gracias por la invitación, por la entrevista, fue muy interesante, muy buena. Te generas un contenido bastante bueno, bastante organizado, te preparas muchísimo, sabes que lees un montón, y bueno, de verdad que felicitaciones por todo lo que has logrado y que sigan los éxitos. Pues muchas gracias, Katsuyo. Les recuerdo, yo también mi nombre es Sicomar Susano y pues por ahí nos seguimos viendo en las siguientes entrevistas. Que tengas un excelente día. Igualmente, gracias. Hasta luego.